se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Un saludo muy, pero muy cariñoso y fraternal para todos los miembros de esta preciosa Iglesia del Aire. Nos sentimos contentos porque una vez más tenemos la dicha de poder reunirnos a través de estos medios, de tal manera que podamos predicar la palabra de Dios como el cielo nos manda. Muy bien, vamos a doblar nuestras rodillas entonces para comenzar, para pedirle al Señor que nos dé su espíritu, que es lo que más necesitamos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más queremos darte gracias en este momento por el privilegio tan grande que tenemos de ser tus hijos, porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable para que pueda brillar en nuestras mentes la luz preciosa de tu palabra. Oh Padre Celestial, te queremos suplicar que te quedes con nosotros. Hoy tenemos un tema supremamente clave, un tema muy, pero muy serio, y por esa razón te suplicamos que nos des tu Espíritu, que el Espíritu Santo pueda convencernos, pueda convertirnos, pueda escribir en nuestras mentes las tremendas verdades que encontramos en tu palabra. Oh Señor, bendice a todos los miembros de esta preciosa iglesia y que podamos realmente disfrutar al máximo de tantas cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Nos encomendamos en tus brazos de amor y ayúdanos mucho en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, una alegría muy grande para mí poder estar nuevamente con ustedes. Para mí este es el horario más hermoso de la semana. Ustedes no se imaginan cuánto anhelo que llegue este momento, porque de todos los días de la semana, el sábado es el más hermoso. Y para ser más específico, este momento también donde podemos comunicarnos y poder juntos enriquecernos a través del estudio de la palabra del Señor. Mis amados, hoy tenemos un tema muy, pero muy especial. Ojalá que me dé el tiempo, porque para mí cada minuto es oro de Ofir. Vamos a tratar un tema demasiado, pero demasiado serio. El título del tema de hoy es: de todos los pecadores, ¿cuáles son los más culpables a los ojos de Dios? ¿Escucharon, mis amados, el título del tema de hoy? De todos los pecadores, ¿cuáles son los más culpables a los ojos de Dios? ¿Saben una cosa, mis amados? Por años, pero por años, yo creía
que de todos los pecadores que existen en este mundo, los más culpables a los ojos de Dios eran los criminales, los asesinos, los matones, los traficantes de drogas, las prostitutas, los homosexuales, los travestis. Siempre, por años, yo creía que esos eran los pecadores más culpables a los ojos de Dios. Pero cuán equivocado estaba. Pero es impresionante, hermanos, lo equivocado que estaba. Yo les voy a demostrar, hermanos, en esta noche, que a los ojos de Dios, los pecadores más culpables no están en el mundo. ¿Escucharon eso, mis amados? A los ojos de Dios, los pecadores más culpables no están en el mundo. No son ni los criminales, ni los asesinos, ni nadie de esos. A los ojos de Dios, los pecadores más culpables están dentro de la iglesia. Y no solamente están dentro de la iglesia, sino también tienen cargos, y algunos cargos elevadísimos incluso. Sí, mis amados, por eso les ruego que abran bien sus oídos para poder escuchar este tema. Vamos a buscar entonces el primer texto bíblico que vamos a leer en esta noche. Se encuentra en Génesis capítulo 13, verso 13. Con ese texto vamos a arrancar el tema de hoy. ¿Qué dice Génesis 13:13? Génesis 13:13 dice así: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Noten, mis amados, cualquier persona que lea este versículo así, a simple vista, sin profundizar, como lo vamos a hacer hoy, cualquier persona que lea este pasaje va a creer que los pecadores del valle de Sitín, o sea, los sodomitas, a los ojos de Dios eran los pecadores más culpables que existían en este planeta. Sin embargo, mis amados, yo les voy a demostrar en esta noche que ellos están en tercer lugar en la lista que aparece en el cielo. En los registros del cielo, los habitantes del valle de Sitín, los de Sodoma y Gomorra, aparecen en el número 3 en la lista. Y más adelante les voy a demostrar eso. Ahora, quiero que unamos Génesis 13:13 con Génesis 18:20. Noten un poco lo que vamos a encontrar acá. Génesis 18:20 dice así: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y ahora noten el detalle que viene. Mucho ojo, porque ahora viene un detalle clave. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Noten, hermanos, ese detalle es súper, pero súper tremendo. ¿Saben lo que encontramos acá? Acá encontramos que no solamente el pecado de los de Sodoma y Gomorra iba en aumento, sino que también se estaba acumulando y se estaba agravando
en extremo. Ahora, estos dos pasajes que ya leímos, lo tenemos que conectar con Romanos capítulo 1, versículos 26 en adelante. Noten un poco lo que encontramos acá. Romanos capítulo 1, versículos 26 en adelante dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxidia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y ahora noten el versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí encontramos, mis amados, un verdadero reflejo de lo que fue Sodoma y Gomorra y de lo que es hoy actualmente el mundo. Ahora, conectemos estos pasajes con Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Segunda de Pedro 2, 6 dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí encontramos otro reflejo de lo que fue Sodoma y Gomorra. Ahora, otro pasaje que tiene mucho que ver con los anteriores se encuentra en Judas, verso 7. Judas, solamente el versículo 7, dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Noten, mis amados, todos estos versículos que acabamos de leer nos muestran la terrible condición de un pueblo o dos pueblos, mejor dicho, como fueron Sodoma y Gomorra, que fueron famosos por sus terribles pecados y por también otros pecados más que el profeta Ezequiel lo menciona, pero que yo ya no tengo tiempo de entrar en eso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a responder, mis amados, una pregunta tremenda. La primera pregunta que vamos a responder es la siguiente: de todos los pecadores,
¿Cuál es el más culpable a los ojos de Dios? Noten, mis amados, qué pregunta más tremenda. Y adivinen dónde está la respuesta, mis amados. La respuesta la encontramos en Patriarcas y Profetas, página 628. ¡Qué bombazo es lo que se viene, mis amados! Abran bien sus oídos, porque esto sí que realmente es demasiado asombroso. Escuchen lo que dice: de todos los pecadores. Noten, mis amados, a mí me hace temblar esta declaración. De todos los pecadores son más culpables. Ahora se viene un flor de detalle. Son más culpables los que arrojan menosprecio sobre los medios que el cielo proveyó para la redención del hombre. Noten, mis amados, qué declaración más fulminante. ¿Qué dice acá? Acá dice que aquellas personas que arrojan menosprecio sobre los medios que el cielo estableció para la redención del hombre, figuran en los libros del cielo como los más culpables a los ojos de Dios. Pero yo te pregunto, mi estimado hermano, una persona que está en el mundo, una persona que está totalmente hundido en el pecado, en el mundo, ¿puede arrojar menosprecio sobre los medios que el cielo proveyó para la redención del hombre? Pero lógico que no, es prácticamente imposible. O sea que acá nos dice que los que arrojan menosprecio sobre los medios que el cielo estableció para la redención del hombre son personas que están dentro de la iglesia. No pueden ser hombres y mujeres que estén fuera de la iglesia. O sea que los más culpables a los ojos de Dios no son los traficantes de drogas, no son los asesinos, no son los criminales, no pueden ser tampoco aquellas personas que están completamente hundidos en sus pecados de diferentes clases en el mundo. No puede ser. Tiene que ser hombres que están dentro de la iglesia. O sea, mi estimado hermano, mucho ojo con lo que te voy a decir. Cualquier persona que arroja menosprecio, y esa palabra menosprecio es clave. ¿Saben por qué? Porque hay miles y miles de adventistas del séptimo día que menosprecian la reforma pro salud. Hay miles y miles de adventistas del séptimo día que menosprecian el tema de la reforma en la indumentaria. Hay miles y miles de adventistas del séptimo día que menosprecian, y no solamente menosprecian, sino hasta se burlan del tema de la ciudad al campo. Y así podemos mencionar, mis amados, ejemplo tras ejemplo de cuántos mensajes preciosos del Señor se menosprecian, se menoscaban. Y dice acá la declaración que aquellos que arrojan menosprecio sobre los medios que el cielo proveyó para la redención del hombre figuran en los libros del cielo como los más culpables a los ojos de Dios. Y eso es gravísimo.
Eso es demasiado grave, mis amados. Ahora, ¿saben qué versículo usa la señora White después de citar esto? Después de citar esta cita que les acabo de leer de Patriarcas y Profetas 6:28, ella directamente nos lleva a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 4 en adelante. Noten lo que dice, mis amados. Aquí encontramos otra declaración súper, pero súper excelente. Noten lo que dice acá. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Sí, mi estimado hermano, este grupo del cual aparece acá en Hebreos 6, 4 al 6, figuran en los libros del cielo como los más culpables, como los pecadores más culpables espiritualmente hablando. Ahora, otro punto que vamos a cubrir es el siguiente. ¿Sabían ustedes que menospreciar uno de los requerimientos de Dios ya es suficiente para estar en esta categoría de pecadores? ¿Sabían eso? Les voy a demostrar. Conflicto inminente, página 64. Dice así: desde el origen de la gran controversia en el cielo, Satanás ha querido engañar a los hombres para inducirlo luego a transgredir la ley de Dios. ¿Escuchaste eso, mi estimado hermano? ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál fue el propósito de Lucifer desde un comienzo? Dice acá que fue inducirlos primero al engaño y luego de que conquista engañarlos, entonces les lleva a transgredir la ley de Dios. Y ahora viene el bombazo. Escuchen lo que dice: sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. ¿Qué dice, mi estimado hermano? Acá dice que hay dos formas en que Satanás logra su objetivo. Número uno, anulando toda la ley, desechando por completo toda la ley. Pero por lo general, esa técnica no es que le da tanto resultado. La técnica que le da más resultado es la número 2. ¿Por qué? Porque acá dice que descuidando uno, con uno ya es suficiente. Descuidando uno de sus preceptos, el resultado será lo mismo. Por lo tanto, Satanás lo que quiere es que la persona logre despreciar o menospreciar por lo menos uno de todos los preceptos del Señor. Entonces dice acá la cita que si él logra que esa persona menosprecie uno solo, con eso para Satanás ya es suficiente. Porque acá dice así, y noten cómo termina la cita: el que peca en un solo punto menosprecia
toda la ley. O sea, en otras palabras, mi estimado hermano, si tú menosprecias uno solo de todos los consejos de Dios, si tú menosprecias uno solo de todos los mandamientos de Dios, si tú menosprecias uno solo de todas las luces preciosas que el Señor nos ha dado, con eso para Satanás ya es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe de memoria que ninguno puede servir a dos señores. Satanás sabe perfectamente que Santiago 2:10 dice que el que guarda toda la ley, pero ofende en uno, ya se hace culpable de todo. Por lo tanto, escúchame muy bien, mi estimado, lo que te voy a decir. Si tú menosprecias uno solo, noten que no te estoy diciendo 5, 10, 15 ni 20, uno solo de todos los consejos preciosos que Dios nos da en su palabra. Si tú menosprecias uno solo, ya estás en la categoría de los pecadores más culpables a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Patriarca y Profeta 6:28 dice que los que arrojan menosprecio sobre los medios que el cielo proveyó para la redención del hombre están inscritos en los registros celestiales como los pecadores más culpables delante de Dios. Mucho ojo, mi estimado hermano. Si tú menosprecias en la reforma pro salud, ya estás en esa lista. Si tú menosprecias la reforma en la indumentaria, se te anota en esa lista. Si tú menosprecias el tema de la ciudad al campo, también. Si tú menosprecias el sábado, también. Si tú menosprecias el tema del santuario, también. Si tú menosprecias el tema de del espíritu de profecía, también, y así la lista puede ser larguísima. Pero mi estimado hermano, es tremendo lo que estamos diciendo. A los ojos de Dios, los pecadores más culpables no son los sodomitas, no son los criminales más famosos de la historia. No, a los ojos de Dios, los pecadores más culpables son aquellos que menosprecian los medios que el cielo ha establecido para la redención del hombre. Un ejemplo, mi estimado, de todo lo que te estoy diciendo. Hace poco me encontré con un pastor adventista del séptimo día y él me dijo lo siguiente: me enteré que estás predicando porquerías. ¿Cómo? ¿Cómo? Noten, hermanos, lo que me dijo. Me enteré que estás predicando porquerías. Y yo le dije: ¿a qué vos le llamás porquerías? Al tema de la reforma en la indumentaria. ¿Cómo? Noten, hermanos, qué tremendo. Yo casi me quedé helado, pero helado me quedé cuando él me dijo eso. Me quedé pero completamente electrocutado por dentro. ¿Saben por qué? Porque a una de las luces más preciosas que el Espíritu Santo le dio a la señora White, él le estaba poniendo una etiqueta satánica o diabólica. Ahora yo te pregunto, mi estimado hermano, ese pastor adventista que me dijo eso, ¿ustedes creen que a los ojos de Dios él
él no está en una condición mucho más grave. ¿No creen ustedes que ese hombre es 10 veces peor que Jezabel a los ojos de Dios? La cita lo dice. Patriarcas y Profetas, página 628, dice que sí. Porque, hermano, yo prefiero que me agarre un infarto, pero no decir jamás porquería por un mensaje que el Espíritu Santo le dio a la sierva del Señor. Eso es gravísimo. Eso no puede ser. Eso es algo asombroso. Eso te puede dejar, le puede dejar electrocutado a cualquiera, como me dejó electrocutado a mí cuando escuché semejante cosa. O sea, mi estimado, es realmente demasiado grave lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Quién es el símbolo de los pecadores más culpables a los ojos de Dios? Noten lo que dice, mis amados, Génesis 25. Vamos a Génesis capítulo 25, verso 31 al 34. Génesis capítulo 25, versículo 31 al 34. Dice así: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Noten, mis amados, qué tremenda esta pregunta. Dice en el versículo 33, y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y del guisado, y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y ahora noten el flor de detalle con el cual termina el versículo 34. Así menospreció Esaú su Así menospreció Esaú su primogenitura. Así es, mi estimado. Esaú es un símbolo de los que en los registros del cielo figuran como los pecadores más culpables a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque así como Esaú, miles y miles de adventistas del séptimo día están menospreciando su primogenitura. O sea, están menospreciando los preciosos mensajes que Dios nos dio como pueblo. Están menospreciando, y algunos incluso lo quieren embarrar. Algunos lo quieren tapar, otros lo quieren esconder de tal manera que no se note. Sí, mi estimado hermano. Y ahora, a ese versículo que leímos, vamos a unirle Cristo triunfante, página 87. Noten lo que dice esta declaración. Recuerde el caso de Saúl. Lo que consideró como un asunto apenas digno de un pensamiento fue el acto que reveló su carácter. ¿Cómo dice? Acá dice que lo que él consideró como un asunto apenas digno de un pensamiento fue al fin y al postre lo que determinó su destino. Y hoy también está pasando lo mismo, mi estimado hermano. ¿Cuántas personas hay que arrojan la luz del cielo al tacho? ¿Cuántas personas hay que
tiran los mensajes del Señor como si fuera basura. Lo tratan a la luz del cielo como si fuera una tragedia. Oh, mi estimado hermano, eso es demasiado grave. Y noten cómo sigue diciendo: vendió su primogenitura por la pequeña complacencia de satisfacer el deseo del momento. Así es, mi estimado. ¿Cuántos miles y miles de adventistas están vendiendo su primogenitura por satisfacer el pecado del momento, por satisfacer la moda del momento, por satisfacer sus caprichos? Sus caprichos y por satisfacer muchas otras cosas más que tienen que ver con los pecados de la carne? Para Esaú, un plato de comida valía más que el servicio del maestro. Sí, mi estimado hermano, es asombroso, pero es así. Ahora, ¿sabían ustedes cuál es el mayor insulto que le podemos hacer al Creador? Vamos a responder esta pregunta con una declaración inspirada que la sacamos de Patriarcas y Profetas, página 425, y dice así: es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto que el que consiste, y ahora viene, escuchen bien esta parte, en menospreciar y rechazar los instrumentos que Él quiere emplear para salvarnos. ¿Cuál es entonces el mayor insulto que le podemos infligir al Creador? ¿Cuál creen ustedes entonces que es el mayor insulto que le podemos hacer al Señor? Acá dice que es menospreciar o rechazar los instrumentos que Él quiere emplear para salvarnos. Así es, mi estimado hermano. ¿Valoras tú la luz del cielo? ¿Valoras tú los instrumentos que Dios quiere usar para poder llevarte a ti a una mejor comprensión de los grandes temas de la palabra de Dios? ¿O tú lo llamas fanático, extremista, divisionista y un montón de istas con tal de deshacerte de ellos? Esa es una pregunta clave. Ahora, ¿sabían ustedes, hermanos, que hoy por hoy hay mayores pecadores que los habitantes de Sodoma y Gomorra? Oh, mis amados, lo que se viene ahora es asombroso. Yo no pude creer. Sinceramente les digo que me costó mucho creer esto que voy a compartir ahora con ustedes. Pero hace unos momentos yo le había dicho que en los registros del cielo los habitantes de Sodoma y Gomorra figuran en el número 3 en la lista. Ahora, lo que me falta decirles es quiénes están en el número 2 y quiénes están en el número 1. Y es eso lo que viene ahora. Patriarcas y Profetas, página 160. Dice así: Cristo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidos Sodoma y Gomorra. Noten, mis amados, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Acá dice que hay pecados y por lo tanto pecadores.
que son más culpables que los habitantes del valle de Sitín. Sí, mi estimado hermano, parece imposible, parece increíble, pero es la verdad. Ahora sigue diciendo, los que oyen la invitación del evangelio y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes de Sodoma. ¿Qué dice, mis amigos? Noten, aquí el Espíritu Santo está diciendo que aquellas personas que oyen, aquellas personas que escuchan el mensaje del Señor, pero la rechazan, son más culpables que los sodomitas. O sea, mi estimado hermano, que en los registros del cielo, los más grandes pecadores son, número 3, los habitantes de Sodoma y Gomorra. Número 2, a toda persona que escuche el mensaje, que viva hoy, que sea de nuestra generación, toda persona que escuche el mensaje y lo rechaza, puede ser un católico, puede ser un mundano cualquiera, puede ser un pecador común, etcétera, etcétera, etcétera. Esos en los libros del cielo están en el número 2 en la lista, pero noten, hermano, quiénes son los que están en el número 1. Y ahora sí se viene el bombazo. Mayor aún. ¿Qué indica esa expresión mayor aún? Esa expresión mayor aún significa que hay otro grupo que son más culpables que el número 3 y el número 2. Noten quiénes son. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, mi estimado hermano, yo te pregunto, ¿quiénes son estos? ¿A qué iglesia pertenecen este grupo? ¿Saben a qué iglesia pertenecen? Este grupo son los adventistas del séptimo día. ¿Cómo será posible que en los libros del cielo los adventistas del séptimo día figuren como los pecadores más culpables a los ojos de Dios? Claro, mi estimado hermano, aquí lo dice, Patriarcas y Profetas, página 160, así lo confirma. Y noten, te voy a volver a leer de nuevo. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida. Ahí está, mi estimado. ¿Quiénes son los que en los registros del cielo figuran como los pecadores más culpables a los ojos de Dios? Acá dice que son aquellos que aseveran conocer a Dios, pero con su carácter y con su vida lo niegan. ¿Por qué ustedes creen, mis amados, que Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él? Claro, por eso es
que Primera de Juan 2:4 es tan claro en ese sentido. Pero noten cómo continúa la cita. Noten cómo sigue diciendo: de acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para aquellos que son culpables de pecados manifiestos, y ahora viene mucho, pero 50,000, ojo con lo que viene ahora, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Noten, mis amados, ¿quiénes son los pecadores más culpables a los ojos de Dios? Aquellos que están jugando con la luz del cielo, aquellos que están jugando con la luz que un día el Señor en su infinita misericordia nos ha regalado. Y también aquellos que están desaprovechando los privilegios que vienen del cielo. Sí, mi estimado hermano, por eso es que si ustedes van a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está, mis amados. ¿Por qué? Noten por qué. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Noten, mis amados, qué tremendo detalle encontramos acá. Y si ustedes ven lo que dice Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, versículos 46 en adelante: yo, la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí, que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Ahora viene el versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y ahora viene, noten el versículo 48, es clave. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Noten, hermano, lo que dice también Juan capítulo 12, versículos 35 y 36. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y noten lo que dice el versículo 36: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Sí, mi estimado hermano, ¿cómo tú estás en ese sentido? ¿Aceptas tú las luces que el Señor nos ha dado, o tú estás jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo? Si tú no estás tomando en serio las preciosas luces que el Señor nos ha dado, quiere decir que tú, a los ojos de Dios, estás como los pecadores más culpables
delante de sus ojos. Ahora, noten a qué pasaje nos lleva esta declaración que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 160. Noten lo que dice Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 20 y 22. O mejor dicho, del 20 al 22. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Noten, hermano, qué tremendo lo que se viene ahora, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, ya hace rato se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Sí, mi estimado hermano, a miles y miles de adventistas del séptimo día, Cristo les mira y les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Sabes por qué? Porque están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Mucho ojo, mi estimado, que a los ojos de Dios, nosotros como adventistas del séptimo día podemos estar 10 veces peor que las prostitutas más famosas de todos los tiempos. A los ojos de Dios nosotros corremos el riesgo de ser peores que Jezabel. Sí, mi estimado, así como suena. Ahora, ¿sabían ustedes que los ministros adúlteros son más culpables que Belsasar? ¿Sabían ustedes que los ministros que predican la palabra de Dios a los ojos de Dios son peores que el rey Belsasar, del cual se menciona en el capítulo 5 del libro del profeta Daniel? ¿Quieres que te demuestre? ¿Cómo no? Testimonios sobre sexo, adulterio y divorcio, página 266, lo confirma. Dice así: es una verdad que debería hacernos llorar a cada uno de nosotros, que los que viven en estos últimos días, los cuales han alcanzado los fines de los siglos, son mucho más culpables que Belsasar. ¿Cómo? ¿Qué dice? Acá dice, hermano, que los que viven en los últimos días de la historia de este mundo son más culpables que Belsasar. ¿Y saben por qué? Porque se han entregado al pecado. Porque al mismo tiempo que exponen la palabra de Dios, al mismo tiempo también practican el pecado. Y eso los hace mucho más culpables que este rey llamado Belsasar. Ahora, mis amados, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿sabían ustedes que en los libros del cielo hay muchos nombres de ministros que son más culpables que el pecador común? Noten lo que dice Testimonios, tomo 5, página 133 y 134. Dice así: cuando los ministros se aprovechan, subrayen esa palabrita, ojo con esa palabrita, cuando los ministros se aprovechan de la confianza que la gente deposita en ellos y llevan las almas a la ruina, se hacen más culpables
que el pecador común. Noten qué dice, mis amigos. Acá dice que cuando los ministros se aprovechan de la confianza que la gente deposita en ellos y llevan luego a las almas a la ruina, se hacen más culpables que el pecador común. Por eso es que el profeta Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora sigue diciendo: en el día de Dios, cuando se abran los libros mayores del cielo, se verán que contiene los nombres de muchos ministros. Noten que no dice de poquitos o de algunos, de muchos ministros que, pretendiendo tener pureza de corazón, se aprovecharon de la situación para seducir las almas y hacerles transgredir la ley divina. Oh, mis amados, es alarmante, es demasiado sorprendente esto. Eso quiere decir, mis amados, que no solamente los ministros, cualquier predicador, anciano de iglesia, diácono, no importa el cargo que tenga, que se aproveche de la confianza de otra persona y le lleve a transgredir la ley de Dios, automáticamente eso a los ojos de Dios lo convierte en 10 veces peor que los pecadores comunes. Así lo dice de una manera clarísima. Ahora, ¿sabían ustedes por qué los cristianos de hoy serán juzgados más severamente que los paganos? ¿Sabían cuál es la razón por la cual los cristianos de hoy en día serán juzgados más severamente que los paganos? La respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 350, y dice así: los que se regocijaron una vez en el perdón de sus pecados. Noten, hermanos, que está citando Hebreos 6, 4 al 6, pasaje que habíamos leído ya al comienzo. Los que se regocijaron una vez en el perdón de sus pecados, que gustaron del amor de Cristo y luego persisten en unirse con los enemigos de Cristo, rechazando la justicia que Jesús les ofrece y escogiendo los caminos que Él ha condenado, serán juzgados más severamente que los paganos que nunca tuvieron la luz. Noten, mis amados, eso quiere decir que los miles y miles de adventistas del séptimo día que hoy por hoy están jugando con la luz y están jugando también con los privilegios y las oportunidades tan preciosas que el Señor les da, son a los ojos de Dios peores que los caníbales, peores que los paganos, peores que aquellos caníbales que primero le asesinaban a las personas y después comían su propia carne. Sí, mi estimado hermano, ¿y sabes por qué? Porque ellos tuvieron mucho más luz que aquellos paganos que estaban hundidos en su ignorancia y en las más completas tinieblas. Noten cómo sigue diciendo: los que se niegan a seguir la luz que Dios les ha dado.
¿Qué dice? Los que se niegan a seguir la luz que Dios les ha dado, prefiriendo las diversiones. Noten, hermanos, no soy yo lo que estoy diciendo esto. Noten, prefiriendo las diversiones, vanidades y locuras del mundo, son más culpables a la vista de Dios. Noten, hermanos, quiénes son los pecadores más culpables a la vista de un Dios ofendido, como es el Dios del cielo. ¿Saben quiénes son? Aquellos que se niegan a seguir la luz dada. Esos son los más culpables a los ojos de Dios. Y lo peor de todo es que en lugar de seguir la luz del cielo, prefieren las diversiones, prefieren las vanidades y las locuras del mundo. Sí, mi estimado hermano, mucho ojo, mi estimado, con lo que te voy a decir ahora. Si tú disfrutas de los deportes, si tú disfrutas de ir a las competencias deportivas, si tú disfrutas de las diversiones, de los cumpleaños, si tú disfrutas de todo eso, quiere decir que a los ojos de Dios eres peor que el criminal, el asesino o el matón más famoso de todos los tiempos. Oh, mi estimado hermano, Adolfo Hitler se queda un poroto a los ojos de Dios, en comparación con miles y millones de adventistas del séptimo día. Muchas veces nosotros decimos, Adolfo Hitler asesinó más de 6 millones de judíos. Hermano, eso a los ojos de Dios no es nada en comparación con las actitudes pero tan satánica que miles y millones de adventistas del séptimo día estamos teniendo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pecamos a sabiendas, y eso es mucho, pero mucho más grave, y hace la culpa mucho más, pero mucho más grave. Noten cómo termina la cita. Su culpabilidad y su paga serán proporcionales a la luz y los privilegios que tuvieron. Epa, mi estimado hermano, ¿qué dice acá? Acá dice que la culpabilidad de ellos va a ser proporcional a la luz que recibieron. ¿Y saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Lucas. Esto nos lleva a Lucas 12, versículos 47 y 48. Les ruego, hermano, que unan Joya de los Testimonios, tomo 1, página 350, unan o entrelacen con Lucas 12, 47 y 48. Dice así: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y ahora viene 50.524, ojo con el versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Noten, hermano, noten que acá hay claramente dos grupos.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Sí, mi estimado hermano, ahí está, en este grupo, en este grupo del versículo 48 están todos los miembros de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque a la iglesia adventista se le dio mucho. Por lo tanto, se le va a exigir también mucho. Así como se le dio mucho, así también se le va a exigir mucho. No, mi estimado hermano, no crean que no se le va a exigir, y mucho más de lo que nos imaginamos incluso. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Cuáles son las cosas que no tenemos que permitir para no caer en culpabilidad? De la matutina Ser semejantes a Jesús, página 257, extraemos la siguiente declaración. Si permitimos que las consideraciones egoístas, los razonamientos falsos y las excusas erróneas nos conduzcan a pervertir nuestra mente de manera que no reconozcamos la voluntad de Dios, seremos mucho más culpables que el pecador que peca abiertamente. Noten, mis amados, quiere decir que hay tres cosas que hacen que nosotros seamos mucho más culpables a los ojos de Dios. Número uno, las consideraciones egoístas. Número dos, los razonamientos falsos. Y número tres, las excusas erróneas. Mucho podríamos decir en cuanto a esos tres detalles, pero el tiempo no nos permite. Pero acá dice que cuando nosotros permitimos que entren en nuestra mente consideraciones egoístas o razonamientos falsos o excusas erróneas, nos hacemos mucho, pero mucho más culpable que el que peca abiertamente. Ahora, mis amigos, ¿sabían ustedes que a los ojos de Dios hay más esperanza para los impíos que para los adventistas del séptimo día? ¡Qué tremendo, mis amigos! Lo que vamos a considerar ahora es demasiado grave. Les voy a demostrar, mis amados, que a los ojos de Dios hay más esperanza para una prostituta, hay más esperanza para un mafioso, hay más esperanza para un asesino, hay más esperanza para miles y miles de una gama de pecadores que están esparcidos por el mundo que para los adventistas del séptimo día. Noten el bombazo que se viene ahora. Recibiréis poder. Página 53 dice así: a menos, subrayen esa palabrita tiene peso, hermanos. A menos que el reavivamiento del Espíritu se produzca, todo lo que puedan profesar los feligreses jamás los hará cristianos
cristiano. ¿Qué dice, mis amados? Acá dice que a menos que haya un reavivamiento y una reforma, a menos que el Espíritu Santo nos lleve de una vez y por todas a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera reforma, por más que profesemos lo que profesemos, por más cargos que tengamos, por más cosas que realicemos, eso jamás nos hará cristianos a los ojos de Dios. Y ahora viene el bombazo. Hay pecadores en Sion que necesitan arrepentirse de los males que han acariciado como tesoros preciosos. Noten, mis amados, lo que dice. Acá dice que hay miembros de iglesia que acarician y abrazan el pecado como si fuera oro de Ofir. Acá dice que hay miles y miles de pecadores en Sion, y Sion es la iglesia, que acarician el pecado como si fuera un tesoro escondido. Y ahora viene, a menos que los venzan, Dios no podrá manifestar su poder. Ahí está, mis amigos. A menos que lo venzan, Dios no podrá nunca manifestar su poder en ellos. Y ahora viene el bombazo. Hay más esperanza para un pecador declarado que para los profesos justos, que son impuros, corruptos y sin santidad. ¡Qué asombroso, mis amigos! Esto sí que nos tiene que llevar a dejarnos completamente electrocutados. ¿Qué dice acá? Acá dice que hay más esperanza para el que peca abiertamente, para el pecador declarado, que para los profesos justos, que son impuros, corruptos y sin ninguna clase de santidad. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿qué es lo que más colma la paciencia de Dios? Noten, mis amados, ¿qué es lo que más colma la paciencia de Dios? Yo por años creía que lo que más colmaba la paciencia de Dios eran los pecados de los criminales, los pecados de los traficantes de droga. Cuán equivocado estaba, mis amigos. Lo que pasa es que no tenía esta luz que ahora estoy compartiendo con ustedes. Testimonios, tomo 5, página 135, dice así: el mundo está contaminado por sus habitantes. Casi han colmado la medida de iniquidad. Pero ahora sí se viene un tremendo pero. Pero lo que más atraerá la retribución más grave es la práctica del pecado bajo el manto de la piedad. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que más colma la indignación de Dios? ¿Qué es lo que más hace que rebalse la copa de la ira de Dios? Acá dice que no es los pecados que se cometen en el mundo, no, sino la práctica del pecado, pero
bajo el manto de la piedad. Sí, mi estimado hermano, por eso es que si ustedes van al libro de Corintios, si ustedes van a Primera de Corintios, me parece, si no me falla la memoria, o segunda, veamos un poco, Primera de Corintios, estoy casi seguro, sí, Primera de Corintios capítulo 5, noten lo que dice, hermano, versículo 11, Primera de Corintios 5:11, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, noten ese detalle, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Noten, mis amados, qué fuerte es una declaración como esta. Pero acá dice que lo que más atraerá la retribución más grave de parte del cielo es la práctica del pecado bajo el manto de la piedad. La práctica del pecado bajo el manto de un ministro. La práctica del pecado bajo el manto de una persona que aparentemente profesa santidad. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: a estos evita, refiriéndose a aquellos que hacen profesión de piedad, pero practican el pecado al mismo tiempo. Y noten cómo sigue diciendo: Cristo no despreció nunca el verdadero arrepentimiento. Nunca, pero jamás Cristo va a despreciar el verdadero arrepentimiento, por grande que fuera la culpa. Pero, acá viene otro pero muy tremendo, pero lanzó ardientes denuncias contra los fariseos y los hipócritas. Hay más esperanza para el que peca abiertamente que para esta clase de personas. Noten, mis amados, qué bombazo. ¿Qué dice aquí? Aquí dice claramente que Cristo nunca despreció el arrepentimiento, por más grave que sea la culpa. Pero así también lanzó ardientes denuncias contra aquellos que practicaban el pecado bajo el manto de la piedad. ¿Por qué? Porque hay más esperanza para el que peca abiertamente que para esta clase de personas. Ahora, ¿sabían ustedes que la palabra de Dios también dice eso? No crean ustedes que solamente la señora White dice que hay más esperanza para el pecador común que para el que practica el pecado bajo el manto de la piedad. Noten lo que dice Proverbios 26:12. Proverbios 26:12 dice así: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Noten, hermano, acá encontramos lo mismo que aparece aquí en Testimonios, tomo 5, página 135. Y como si fuera poco, este versículo se repite 2 veces, porque en Proverbios 29:20 dice lo mismo. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de
Él. O sea, mi estimado hermano, hay más esperanza para el pecador común, para el que practica el pecado abiertamente en el mundo, que para el laodicense. O tú sales de esa condición, o tu nombre será registrado para siempre en los libros del cielo como los más pecadores a los ojos de Dios. Número 3, Sodoma y Gomorra. Número 2, cualquier persona que viva hoy que se le anuncia el evangelio y rechaza. Pero número 1, ¿quiénes están en la lista como número 1? Como número 1 están los laodicenses. Ahora, la única excepción a la regla es si tú, siendo hoy laodicense, mañana te conviertes en miembro de la iglesia de Filadelfia. Ahí sí cambia la cosa. Ahí es totalmente distinto. Ahí va a ser completamente diferente la cosa. Tú te tienes que trasladar de iglesia, hermano. Yo me tengo que trasladar de iglesia. Tenemos que retroceder de la Odisea a volver hacia atrás y enfrascarnos en Filadelfia. ¿Por qué? Porque Filadelfia es totalmente lo opuesto a la Odisea. Y eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, solamente como dato les voy a dar a los que quieran leer por su cuenta por falta de tiempo. ¿Sabían ustedes que en la página 304 del libro Hogar Cristiano dice que el adulterio en un pastor es 10 veces mayor que en cualquier otra persona del mundo? Solamente si tú quieres leer, te doy como dato, como referencia solamente. Porque ahora, para terminar, tenemos que responder la última pregunta de la noche. Noten cuál es esta pregunta. ¿Sabían ustedes que los adventistas del séptimo día van a recibir la ira de Dios con mayor fuerza que la de los mundanos? ¿Sabían ustedes, mis amados, que las plagas de Apocalipsis van a caer sobre los adventistas con mayor potencia y con mayor fuerza que con los impíos? ¿Quieres que te demuestre? Con mucho gusto. Exaltada Jesús, página 295, lo confirma. Dice así: un poder extraordinario de parte de Dios debe apoderarse de las iglesias adventistas. ¿Cómo dice, mis amigos? Un poder extraordinario debe apoderarse de las iglesias adventistas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es ese poder extraordinario? Ese poder extraordinario se llama Dinamus. Ese poder extraordinario se llama el Espíritu Santo. Ese es el poder extraordinario que como iglesia necesitamos. Pero lastimosamente el Espíritu Santo nunca va a estar a disposición de aquellos que están jugando con la luz y con los privilegios que vienen del cielo. El Espíritu Santo no te puede ayudar si tú estás jugando con la luz preciosa del cielo. Y noten cómo sigue diciendo la cita. Entre los miembros se debe producir una reconversión. Ahí está. Entre los miembros se debe producir una reconversión para que sean testigos de Dios. La iglesia debe ser purificada y santificada. Y ahora noten lo que dice. De lo contrario,
caerá sobre ella la ira de Dios con una fuerza muy superior que la de aquellos que nunca profesaron la fe. Noten, hermanos, cómo acá dice de una manera clarísima que la ira de Dios va a caer sobre aquellos que con mucha más fuerza sobre los adventistas que sobre aquellos que nunca profesaron la fe. Oh, mi estimado hermano, que Dios te bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a orar ahora para ir cerrando esta programación, para que podamos pedirle al Espíritu Santo que pueda sellar este mensaje en nuestros corazones. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, nos acercamos a ti porque queremos agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo por todo lo que haces por nosotros, porque realmente eres maravilloso. Gracias por todas las luces preciosas que nos das, tanto en tu palabra como en el don profético. Gracias, oh Dios, porque eres maravilloso en todo el sentido de la palabra. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entender lo terrible que es nuestra condición como laodicenses, de tal manera que pueda existir en nuestras vidas un verdadero reavivamiento y una reforma, porque ya se dijo hace décadas que esa es la mayor de todas nuestras necesidades. Por eso te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos convenza, que nos convierta, que podamos realmente experimentar una conversión genuina, una conversión que realmente le haga cantar de felicidad a los ángeles del cielo. Gracias por todo lo que nos das y síguenos bendiciendo en este precioso día de reposo en el cual nos estamos encontrando ahora. Gracias por escucharnos y porque sabemos que vas a responder nuestras oraciones de acuerdo a tu infinita sabiduría. Nos sometemos a ti por completo. Bendice a todos aquellos hermanos que estuvieron en sintonía con nosotros y también a aquellos que después tal vez van a tener la dicha de escuchar en diferido los temas. Oh Señor, gracias por todo lo que nos das y nos encomendamos en tus brazos de misericordia, porque te pedimos todo en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.